ahí quedó claro, ¿no? Que son muchos los que por ahí deciden utilizar el teléfono para hacerle alguna pregunta, evadiendo ir al profesional y cara a cara, ¿no? Sí, y estamos con especialistas que nos ayuden a entender esto. Claro. A mí me retan porque agarro el teléfono, pero ¿y si estamos haciendo justamente eso, no? Presentando un informe era un acting. sobre el chat GPT. No, digo, se ha transformado en esto, nuestra vida, en parte de nuestra cotidianeidad, a punto tal que a veces, ¿cuántas veces nos pasó esto? De estar hablando, me estás hablando y yo de repente con otra conversación al mismo tiempo. Absolutamente, pasa constantemente. Por eso estamos con Débora Kaplan, psicóloga, experta en el tema. Hola Débora, ¿cómo estás? Gracias por estar en Telefe Noticias. Hola, ¿Qué Débora. tal? Ayúdanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Le hacemos así de arranque, pulgar arriba o pulgar abajo, aquellos que deciden utilizar el chat GPT para hacer alguna consulta profesional, psicológica. A ver, la realidad que esto es un fenómeno real que viene ocurriendo, que cada vez es más la gente que consulta o que tiene algún amigo o que intenta hacer terapia en forma con chat GPT o cualquier otra IA, porque justamente están programados para parecer empáticos, sensibles, reflexivos, ¿sí? Tener sensibilidad, aparentar en sus palabras, ¿no es cierto?, en la forma de comunicar. Pero no debemos olvidarnos que en la realidad no hay una verdadera conciencia, Claro. ¿sí? No hay emociones y no hay una responsabilidad profesional ética. Con esto no demonizo, ¿sí?, la IA, creo que al contrario, bien utilizado es un recurso súper potente y que de hecho los terapeutas también podemos apoyarnos muchísimo, y ahora voy a comentar el uso, ¿sí?, que se puede dar en la terapia. Pero la realidad creo que hay tres cuestiones como claves que aún, me atrevo a decir aún, porque bueno, no se sabe, aún no está desarrollado en chat GPT, ¿no es cierto?, para poder realizar una terapia propiamente dicha. En primer lugar, y creo que una de las cuestiones más importantes, que el chat GPT no puede realizar un diagnóstico diferencial, ¿sí?, un diagnóstico clínico. Puede inclusive sugerir algunos cuestionarios de personalidad para que la persona responda, puede sugerir un checklist de síntomas o llegar a un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Pero la realidad es que cuando trabajamos en terapia, lo primordial es el diagnóstico para arrancar, sí, una terapia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que yo voy a trabajar con una persona, con un paciente que sufre una depresión, un trastorno border o un trastorno narcisista, ¿sí? Entonces eso es lo primero que yo tengo que saber, ¿sí? Un diagnóstico diferencial, que es a partir de pruebas psicológicas que no pueden ser sacadas fuera de contexto, ¿sí? Un cuestionario realizado por IA no me puede brindar un diagnóstico diferencial, porque la persona, digamos, el ser humano tiene un contexto, ¿sí?, una historia, genética, cuestiones a nivel de trauma, ¿sí?, que con todo eso se realiza el diagnóstico. Claro, muy generalizado, ¿no?, la información que nos puede dar. Y además, y creo que una de las cuestiones muy importantes también es que no te puede, digamos, de alguna forma no puede alarmar o sugerir o intervenir, ¿sí?, cuando se trata de un paciente en riesgo, por ejemplo, con ideas suicidas, ¿sí? Otra de las cuestiones fundamentales es que si bien están programados para aparentar, ¿sí?, esta empatía, de hecho se hizo un estudio en Estados Unidos Perdón, te quiero hacer un punto ahí porque es la segunda vez que mencionas esto de la empatía, y entiendo que es mucho lo que buscamos, ¿no? También a través de los teléfonos celulares, esto de que nos parece sorprendente de decirle, hola, ¿cómo estás? Te quiero hacer una consulta, y la respuesta es como muy amigable. Digo, nosotros también es como que necesitamos eso, y eso es un poco también, ¿no?, lo que trata de devolvernos esta inteligencia artificial o estos chat GPT, que termina siendo una especie de irrealidad también. Totalmente, creo que eso es lo que también genera como cierta confusión, y ahí está el peligro cuando se empiezan a sustituir los vínculos reales, ¿sí?, entre las personas, y digamos, uno se queda solamente con el vínculo, ¿sí?, con la IA, ¿sí?, ya sea terapéutico o escuchaba de amistad. Claro, lo veíamos en el informe, como que uno también de los entrevistados decía, no, a veces me tengo que focalizar de nuevo y decir, no es una persona real con la que estoy hablando, ¿no? Claro, hasta ese punto, ¿no?, llega la identificación con el chat GPT de creer que es
individuo de carne y hueso, efectivamente, el que te habla. Totalmente, porque va adquiriendo inclusive hasta el lenguaje Claro. acorde a como uno le Claro. va hablando o le va escribiendo, ¿no es cierto? Entonces se acerca mucho por ese lado también. Y con esto vamos a este punto de lo que es la alianza terapéutica, ¿sí? Que es un vínculo genuino entre dos personas, entre dos seres humanos, ¿sí? Basado en la empatía, en la comprensión, en la reflexión, en la escucha activa, que aún creo que IA todavía no ha desarrollado. Claro. Ahora, Débora, yo te la doy vuelta. Digo, la gente que se analiza por inteligencia artificial, ¿no hay gente que a lo mejor no va al consultorio? ¿O no tomó la decisión entonces entre que no se analice, que se analice cero y que se analice con IA? ¿Con qué nos quedamos? ¿No es preferible al menos esa cuestión que puede aportar la virtualidad? Es muy difícil generalizar porque depende de cada caso, de la gravedad, ¿no es cierto?, de la urgencia y la gravedad de esa persona. Por ahí lo que se sugiere es no quedarse exclusivamente con eso. Porque como decía por ahí al principio, esto de que, bueno, si la persona puede estar en riesgo de, ¿sí?, es muy necesario recurrir al profesional, digamos, tradicional, al ser humano, porque la realidad es que la IA tampoco puede diagnosticar, no puede administrar una medicación en el caso de los psiquiatras. Claro. Entonces, bueno, se van generando, y entiendo que se van generando estas confusiones, pero esto que vos decías, sí se puede utilizar, por ejemplo, como para tareas de intercesiones. ¿Qué quiere decir esto? Entre consulta y consulta podemos apoyarnos en esta herramienta como para decirle al paciente, al consultante que, bueno, realice, no sé, le cuesta presentarse a entrevistas de trabajo, bueno, que practique, ¿sí?, con ChatGPT una entrevista de trabajo, que haga un role-playing con ChatGPT, ¿sí?, o que, bueno, realice una agenda de actividades, cuestiones bien objetivas y orientadas. Ujú. Bueno, eso está piola, porque bueno, uno tiene la posibilidad de usarlo como si fuese una persona que tenés adelante y que bueno, vas contestando, vas haciendo una especie de práctica. Y Débora, ¿han llegado algunos pacientes o consultantes mencionándote esto, que ya estuvieron haciendo consultas a la tecnología? Haciendo consultas, sí, no terapéuticas, pero sí acerca, por ejemplo, de técnicas de relajación, de cómo bajar la ansiedad. Y por eso, en parte, lo que yo digo, si uno le hace un buen uso, una forma responsable, orientado y guiado, creo que es una herramienta muy valiosa que nos puede servir. Ahora, la otra, digamos, la tercera, digamos, cuestión de esto también es lo que nosotros llamamos el lenguaje no verbal, ¿sí? Que mi pregunta es, bueno, ¿cómo se detecta esto? Porque cuando una persona está en consulta no es lo mismo cuando está con los puños apretados, tal vez si estamos hablando, no sé, de alguna cuestión del padre o de la infancia, cuando está relajado, la postura, la mirada, la lágrima que cae. Es decir, toda esta parte de la comunicación no verbal, ya sea escrita o verbal, creo que aún todavía no está como desarrollada por el momento. Claro, el fallido, ¿no? Que a veces uno, no, pero quise decir otra cosa y el profesional te lo cacha ahí al vuelo. Ahí, sí, y ¿Cómo? dice, eso no iba, repítalo por favor. No, no se puede. Bueno, la singularidad y las particularidades. Bueno, muchas gracias, Débora, por ayudarnos a entender un poco cómo manejarnos con inteligencia artificial. No, me quedé pensando en la cuestión del autodiagnóstico médico también, esa otra gran preocupación, ¿no? Porque vos hablabas de pacientes en riesgo que por ahí necesitan medicación psiquiatra, que sería el caso más extremo. Está claro que ahí no, Necesitas la tecnología una receta. no, tiene que haber un profesional, pero ¿cuánto hay, no, de pacientes que se autodiagnostican, tengo esto, lo otro, y terminan medicándose también en base a lo que les dice la inteligencia artificial? Eso es bastante más grave, ¿no? Consultar a profesionales, a pesar de esta gran herramienta que tenemos, bueno, no nos quedan dudas que siempre debe ser la prioridad. Débora Kaplan, gracias por estar en Telefe Noticias, ¿eh? A ustedes, gracias. Hasta luego.